Sientan esta mañana, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. En la casa del Señor se siente el gozo, aleluya. Porque aquí Dios le pedimos y Él manda su bendición. Aleluya, Él ha preparado nuestro corazón, ha preparado todo nuestro ser para escuchar su palabra en esta preciosa mañana. Sin más quitar el tiempo, pedido el tiempo a nuestro pastor. Y sean todos desde el más grande hasta el más pequeño bienvenidos en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿A su nombre, hermanos? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Salude a su hermano que está a su lado. Gloria a Dios. Seguimos trayendo a los hermanos que nos aman esta mañana. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios por lo que hemos llegado. Amén. 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 Puede pasar a su lugar, los jóvenes. Aleluya. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Él nos permite estar aquí en su casa de oración. Amén. Algunos hermanos tuvieron que trabajar esta mañana, por eso no están con nosotros. Oremos por nuestro hermano que anda allá en El Salvador, nuestro hermano Sebastián, para que Dios lo traiga con bien, lo traiga con bien. Aleluya. Amén. También el hermano Alejandro me mandó un mensaje de que oremos por su niña que está malita allá en México, para que Dios la venga sanando y venga tomando control de ella. ¿Cuánto Señor, hermano? En su nombre. Y reciban saludos de nuestra iglesia allá en Honduras. Hablé con el pastor el día de ayer y le dijo que lo saludara a cada uno de ustedes. Le estaba malo de los ojos, hermano, ¿se acuerda que le he dicho que oráramos por él? Gracias a Dios parece que le dieron un tratamiento, no sé si, no le pude entender porque se corta la llamada. No sé si lo operaron, pero parece que todo salió bien, gracias a Dios. Así que demos gloria a Dios por eso. Amén. Siempre estamos orando por él. Cuando yo lo veo en las fotos, yo lo veo joven. Lo miraba joven al hermano. Yo dije, tendrá unos 40 y algo. Tiene 62 años el hermano. Aleluya. Digo, 62 años tiene, hermano. Y dice, sí, 62. Me dice, pues que yo como saludable, me dijo, no sé qué me quiere decir. Ese nombre. Pero 62 tiene años nuestro pastor allá en Honduras. ¿Y usted la daba? Así que Dios lo bendiga y le siga dando fuerza. Porque verdaderamente yo pensé que estaba más joven, porque usted lo mira en las fotos. O serán las fotos de hace años que me manda, ¿verdad? Pero se mira joven. Si usted la lava, pero sí está. Tengo que saludar al hermano nuevo y siempre se recuerda de él. Siempre me pregunta, ¿y cómo está el hermano nuevo? Ya va a venir para acá. Digo, ya perro, ya pronto. Amén. Así que ya tenemos la obra todavía, hermanos, allá en Honduras, la iglesia. A causa de la enfermedad del hermano no habían terminado los baños completamente, pero ya está en proceso de que se complete. ¿Usted la lava? ¿A su nombre? Recuerda que le dije que por causa de la lluvia se había el baño que tenía, como son diferentes que acá, se había hundido y tuvimos que hacer unos nuevos, ¿verdad? Para que los hermanos tengan gusto allá. Si usted la lava, usted sabe usar. Vamos a ir al libro de 2 Timoteo, capítulo 3, que es el texto base. Dios bendiga a las visitas, amén. Amén. Los hermanos que están con nosotros, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan de verlo? Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted la alaba? Vamos. El libro de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, que es el texto base de cada domingo, aleluya, para que sepamos que todo lo que estudiamos viene de parte de Dios. ¿Lo tiene ahí? Amén. Vamos a la lectura de la palabra del Señor, siempre con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Versículo 16. Toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Puede tomar su lugar. Dice que la palabra fue inspirada por Dios, escrita por los hombres, pero inspirada por Dios para enseñarnos a nosotros a ser buenos cristianos. Amén. Entonces la palabra del Señor el mundo no la puede entender, hermano. ¿Se acuerdan? Tal vez ustedes, ¿cuántos llegaron a leer la Biblia antes de ser cristianos? ¿Alguien la leía? Yo la llegué a leer, amén, pero no la entendía. O sea, la leía y algunas cosas son entendibles, pero casi la mayoría no la entendía, porque la Biblia dice que cuando uno está en el mundo tiene una venda espiritual que no le permite entender. Pero cuando uno viene a Cristo y acepta a Cristo, esa venda es quitada. Dios le abre los ojos espirituales y usted puede leer un versículo que antes leía y no lo entendía, ahora lo lee y usted lo entiende. Otra de las razones es porque la palabra de Dios dice que Dios iba a enviar a su Espíritu Santo para que nos revelara, ¿verdad?, las cosas, la voluntad de Él a través de la palabra del Señor. Así que tenemos un maestro espiritual que es el Espíritu Santo, que nos da el entendimiento para poder entender la palabra del Señor. Amén. Entonces, por eso ahora leemos la Biblia, no solamente la entendemos, sino que la aceptamos, porque nos damos cuenta que muchas de las cosas que antes practicábamos no eran las correctas. O sea, antes nos podían decir y nos enojábamos. Venía un cristiano y nos hablaba de nuestros errores y nos enojábamos, pero ahora nos entendemos, ¿verdad? Porque lo hemos leído en la Biblia y lo entendemos ahora, ¿sí? Porque Dios ha quitado esa venda espiritual. Amén. Entonces estamos estudiando acerca, hermano, de estas tres religiones que se están uniendo, ¿verdad? Ya tocamos la religión islámica, que ellos creen que Alá y el profeta Mahoma son los principales para poder buscar a Dios y, ¿verdad?, ustedes se acuerdan de las 5 reglas que ellos tienen, que no tienen nada que ver con la Biblia. Ellos no hablan de los mandamientos porque no creen en el Dios que nosotros creemos. Entonces su libro es un libro que escribió Mahoma, ¿verdad? Aleluya. Pues ya lo estudiamos todo eso. Entonces, por eso nosotros no nos podemos unir a este movimiento que se está llevando a cabo, porque sería como decir, reconocer lo que ellos dicen, que todo camino lleva a Dios. Y nosotros sabemos que el único camino que lleva a Dios es Jesucristo. Amén. Y en esta hora, ¿verdad?, vamos a empezar a estudiar acerca de lo que es el catolicismo, ¿verdad? El catolicismo romano. De dónde viene, cuáles son sus creencias y compararlas con las, ¿verdad?, creencias evangélicas. Y vamos a comenzar con esto, el catolicismo romano. La Iglesia Católica afirma que es la única y verdadera iglesia de Cristo. O sea, ellos afirman, alegando su existencia desde el inicio del cristianismo. Se considera la iglesia que Jesucristo fundó y tiene en Pedro, uno de sus discípulos, por su primer papa. O sea, ellos creen que el primer papa fue Pedro. ¿Usted la da? Pero conforme vayamos hablando, vamos a ir dando cuenta cómo empezó todo esto. O sea, vamos a entrar a la historia, ¿verdad? No es lo que yo pienso, lo que usted piensa, sino lo que ha pasado realmente. ¿Usted la da? En la Biblia, primeramente, vamos a dar cuenta que en la Biblia no habla de ningún papa, ni que Pedro llegó a ser el papa de ninguna religión. Él fue un discípulo, un apóstol del Señor que estableció iglesias en diferentes lugares como los demás. Amén. Que Dios le dio cierta autoridad a Pedro, aleluya, porque, ¿verdad?, el que estuvo con él cuando todos lo abandonaron, pero era uno más de los apóstoles. Reencuentro histórico. Después de, escuche bien la historia, ¿verdad? Voy a tratar de ir tocando punto por punto para no hacer un solo revoltaje y no entendamos nada, sino como si primeramente el reencuentro histórico. Después de Pentecostés, escuche bien, los cristianos se dedicaron a predicar el evangelio en larga escala. Los cristianos, verdaderos cristianos de aquel tiempo,
se dedicaron a todos los que conocían al Señor, empezaron a predicar la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios fue esparcida por diferentes lugares, porque es lo que se hacía. Si usted alaba. Después de realizar un gran esfuerzo entre los judíos durante casi 2 años, las misiones cristianas, conyugadas por los que estuvieron presentes en el día de Pentecostés, cuando se acuerda cuando recibieron el Espíritu Santo, y el Señor le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, ya Jesús le había profetizado que cuando llegara la presencia del Señor a ellos iban a testificar, iban a predicar. Entonces, después que recibieron la bendición Pentecostés, empezaron a predicar. Se dedicaron a evangelizar a los gentiles con gran ardor misionero. Un ejemplo de esto se encuentra en la propia iglesia de Antioquía, que envió a Pablo y a Bernabé. Hasta entonces, escuche bien, después del Pentecostés, después de Cristo, lo que pasaba. Hasta entonces las iglesias eran autónomas y no tenían ninguna forma de gobierno eclesiástico. O sea, para ese tiempo no había un líder que gobernara las iglesias. Siempre la iglesia cristiana trabajaba por su cuenta. O sea que cada grupo, como ahora nosotros, aquí estamos Jesús el Alfarero, aquí está el Rayo de Esperanza, Nueva Vida por allá, la Profecía, la Roca es Cristo, varias organizaciones que tienen diferentes nombres, pero somos una iglesia en Cristo. No tenemos un líder, el líder es Jesucristo, siempre va a ser Él y Él es el que nos gobierna. Siempre hay líderes en la iglesia para mantener el orden y llevar a cabo una obra, pero aquí no hay ningún dueño de esta obra. El dueño es Jesucristo. Aquí se hace lo que la Biblia dice. Entonces, eso era lo que se practicaba en aquel tiempo, cuando después de Jesucristo, en el tiempo de Pentecostés, la iglesia era autónoma o se dependía de mí. ¿Usted la alaba? Y a su nombre. Gloria. Eran guiadas, escuche bien en el principio, eran guiadas y orientadas por el Espíritu Santo. ¿Por quién? En el principio. Todo marchaba bien. El Consolador prometido por Jesús. Respetaban las orientaciones de los apóstoles, o sea, respetaban a los apóstoles. Cada grupo, cada grupito que ellos iban poniendo en diferentes ciudades, respetaban a los apóstoles. Los reconocían, así como usted respeta a su pastor, respeta a los líderes de la iglesia, aleluya, pero no los venera, no los adora, no los hace santos después que se mueren. Si usted le da su nombre, o sea, los respetamos unos a otros, ¿verdad? Así Dios lo haya usado para hacer grandes milagros. El que hizo los milagros fue Cristo. El hombre sigue siendo un vaso solamente. Amén. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, en aquel tiempo respetaban las orientaciones de los apóstoles y no reconocían sobre ellas líder alguno que tuviese la incumbencia de representar a Cristo, ya sea espiritualmente, ya sea administrativamente, papel atribuido al propio Espíritu Santo. O sea, que el que gobernaba sobre las iglesias siempre ha sido el Espíritu Santo. Ellos ponían ancianos para que cuidaran de los lugares, porque todo es como su casa. La casa suya tiene un líder. No es el dueño que tiene un líder, que es el esposo del hombre de la casa, el que está encargado de asegurarse que se paguen los biles, que haya el alimento, ¿verdad? Pero en realidad todos son iguales, simplemente tienen una responsabilidad más, ¿verdad? Si usted alaba, así es la iglesia. Cada líder tiene un título, pero es simplemente un título de responsabilidad que tiene la iglesia, no lo hace más ni menos. Todos somos iguales, amén. Así era en aquel tiempo. Muchas persecuciones salieron al paso a los cristianos, comenzando con el emperador romano Nerón. O sea, Nerón fue un emperador romano que persiguió a los verdaderos cristianos, aquellos que no querían ser gobernados por hombres, sino que eran gobernados por el Espíritu Santo. Nerón era un emperador romano que existió en el año 54 al 68 después de Cristo, hasta el año 311, ¿verdad? Gobernó su ley, donde perseguía a muchos
a los cristianos, donde los mataban, ¿verdad? Porque se acuerda que yo le dije que lo que es la religión islámica están interesados en tener poder político y poder religioso. El catolicismo romano es lo mismo, que ellos quieren tener poder político y poder religioso, o sea que pero lo que les interesa es el poder. O sea, gobiernan en diferentes organizaciones que ellos tienen, pero cuando van a visitar otros países también tienen el poder político, los reciben como presidente, los reciben como gobernador, ellos tienen su propio dinero, ellos tienen su propio gobierno, el catolicismo romano, o sea que es un poder político y un poder religioso para la religión. Entonces, pero eso empezó para ese tiempo con Enrod, fue uno de los perseguidores, pero todavía no existía el catolicismo, simplemente fue un emperador que persiguió a la iglesia cristiana. Cuando apareció el edicto de tolerancia, publicado por Galerio, emperador romano del Oriente, en el cual reconocía que era una insensatez de perseguir a los cristianos. O sea que hasta desde el año 54, perdón, cuando empezó a gobernar Nerón, hasta los cristianos pudieron recibir un aliento de vida, ¿verdad? Para el año 311, donde se levantó Galerio, otro emperador romano, que dijo que era una locura de estar persiguiendo a los cristianos. Amén. O sea, tuvieron un alivio, hubo una cierta libertad, pero siempre había aquella persecución. En el año 323, Constantino, ¿cuántos han oído mencionar ese nombre? Constantino llegó a dominar todo el imperio romano. Una vez que el imperio del occidente había caído, o sea, Constantino fue otro emperador romano. El emperador revolucionó la posición del cristianismo en todos los aspectos. Primero, declaró la igualdad, o sea, fue otro de los emperadores romanos que buscó la manera, pero no era porque estaba interesado en que el cristianismo creciera, sino porque él quería el poder político, o sea, quería tener poder político, pero a la misma vez gobernar, o sea, que lo miraran como, wow, hizo un bien para nosotros y lo tuvieran en alto. Dice, primero declaró la igualdad de derechos de todas las religiones, o sea, no solamente el cristianismo, sino de todas las religiones. Y después pasó a hacerle ofertas valiosas al cristianismo, construyéndoles iglesias, eximiéndolo de impuestos y hasta sustentando sus clérigos, o sea que astutamente empezó a construirles, ¿verdad?, iglesias para consagrar con ellos, o sea, para congraciarlos, congraciar es la palabra, para caerles bien, porque si usted quiere ganar poder en algún área, usted lo único que tiene que hacer es darle por el lado a la gente. Pero en el cristianismo no puede hacer eso, porque aquí el que tiene que gobernar en nuestras vidas es Dios. Y la gente tiene que ponerse de acuerdo con Él para ser salvos. ¿Si usted lo da? Es su nombre. Entonces Constantino empezó a construirle, haciéndole ver que estaba bien. Les empezó a dar libertad para que no pagaran impuestos. Les ayudaba con sus obligaciones cléricas o lo que tenían que hacer en las iglesias, ¿verdad? Aquí es donde podemos colocar el inicio del catolicismo romano, o sea, con Constantino. ¿Si usted la alaba? Con Constantino, para el año 323, es donde empieza a haber un gobierno romano, pero no existía el papado todavía. Aquí es donde podemos colocar el inicio del catolicismo romano. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y mucha gente entró a la iglesia tan solo porque era una religión del gobierno. O sea, mucha gente empezó a unirse porque le tenía miedo al gobierno. Los cristianos verdaderos eran perseguidos, eran maltratados, y mucha gente por miedo se unían a ellos porque tenían el título de cristianos también. Entonces, pero era por miedo que se unían a esta religión, pero los verdaderos cristianos preferían morir, ser espectáculo en aquellos tiempos, con tal de no ofender a Dios. ¿Usted le alaba?
Usted estudia la historia, hermano, del cristianismo. Había un coliseo allá romano donde la gente religiosa llegaba ahí y miraban a los cristianos que se los comían los leones. Los aventaban, era un espectáculo. O sea, que pues, claro que la gente miedosa pues prefería unirse. Y es lo que va a pasar en estos últimos tiempos, cuando el gobierno del anticristo venga. Muchos por miedo, sin entender que van a cometer un grave error, se van a unir. Van a buscar ese medio de paz, porque los que no se unan a ese movimiento van a ser perseguidos. Y ese es el problema. Pero ahí donde usted tiene, porque ahorita, mira, ahorita cualquier cristiano dice, yo doy la vida por Cristo. Qué valientes. Pero a la hora de la hora, ¿qué pasa a la hora de la hora? ¿Será que nos vamos a parar en eso que damos la vida por Cristo? Si no queremos ni dar algunas cosas, hermano, dejar algunas cosas. Imagínense que le digan, o niegas a Cristo, o te unes al movimiento, o te mueres. Y es lo que pasó en aquel tiempo. Mucha gente, porque era la religión del gobierno, se unía. Escuche bien, los verdaderos cristianos fueron marginados en realidad, o sea, por no estar de acuerdo con la situación. Formaron grupos separados que siempre marcharon paralelos con la iglesia favorecida y repleta de personas que buscaban intereses. Escuche bien por qué se unían. Buscaban intereses políticos, ¿bien?, y sociales. O sea que los cristianos siempre fueron en contra del movimiento, y hasta este día en otros países, aún en nuestros países, hermano, hay lugares en nuestros países que el cristiano no puede entrar, lo sacan. ¿Usted se acuerda? Hace mucho en México mataron un montón de cristianos y muchos tuvieron que abandonar sus tierras. ¿Por qué se enojaron ahí? Porque gobernaba el catolicismo, y otra de las razones es que los hombres estaban convirtiendo y estaban dejando los vicios, ya no se les vendía el alcohol, ya no se les vendía, entonces el negocio se les está viendo para abajo, y eso fue por lo que promovió que los persiguieran y los mataran. ¿Usted alaba? Siempre ha sido así. El verdadero cristiano es perseguido. Si usted alaba, pero usted dele por su lado a la gente, usted lo va a tener con usted. O sea, ¿quién le va a perseguir? Pero predíquele la verdad y usted se va a echar a muchos enemigos. Amén. Amén, hermano. Por más buena gente que usted sea, hable con la verdad y usted va a ver cómo la actitud de las personas cambia. Dele por su lado y olvídese, no van a hallar qué hacer con usted. Amén. Amén. Pero el problema es que cuando le damos por el lado de las personas, nos metemos en problemas con quién. Dios. Amén. Amén. Porque yo podría decir, no, pues amén, pues, vamos a permitir el homosexualismo, el lesbianismo y todo, no olvides, esta cosa aquí se llena. El pecado es, el problema es que, ¿qué dice Dios de eso? Es pecado, aunque el gobierno lo esté permitiendo, aunque algunas organizaciones lo permitan, pero delante de los ojos de Dios, a través de su palabra, nos dice que es una maldición, es una abominación, es algo que Dios detesta, gloria a Dios. Así es que vamos a seguir adelante aquí. Buscaban poder políticos sociales. Con el transcurso de la historia, esos cristianos, por no aceptar la situación, eran perseguidos por otros cristianos, o sea, otros que creían en Jesús, pero se habían unido a la religión. ¿No es lo mismo que pasa ahora? Dicen tener a Cristo, pero por la religión es capaz que lo linchan a uno. Usted habla algo en contra de las creencias de ellos y lo matan, cuando la Biblia dice que no matarán. Entonces te quedó ese mandamiento. Alaba a Cristo. Por eso usted y yo no odiamos a nadie, aunque nos insulten, porque sabemos que Dios dice que debemos de perdonar, ¿verdad? Entonces en aquel tiempo era lo mismo, persiguieron a muchos cristianos y muchos de sus líderes eran tachados de herejía, o sea, los acusaban que estaban practicando algo en contra de la verdadera fe, según la religión, pero era en contra de las creencias de ellos. El concilio de Nicea, celebrado en Asia Menor en el año 325 después de Cristo y presidido por Constantino, así como los otros concilios que les sucedieron, estaban compuestos por todos los obispos, algunos de ellos nombrados por el propio emperador. ¿Quién los había puesto ahí?
¿Quién había puesto estos obispos? El emperador. No era Dios, sino que el gobierno puso sus propios líderes religiosos. Porque estaba interesado en, ¿qué dijimos? En el poder político y el poder religioso. O sea, quería gobernar en las dos áreas para que hicieran lo que él decía. Que ni los cristianos hicieran algo que él no estuviera de acuerdo, sino que lo obedecieran. Y con tal que lo obedecieran, pues le estaba su regalito. Aleluya. Es lo que dice la Biblia, que el amor al dinero es la perdición del hombre. Y aleluya, dice, estaban compuestos por los obispos, algunos de ellos nombrados por el propio emperador y otros que eran nombrados por los líderes religiosos de las diversas comunidades. Algunos eran puestos por el emperador y otros que también la misma religión los elegía. Con el transcurso del tiempo, el obispo de Roma llegó a ejercer autoridad sobre los demás. Esto es lógico por el hecho de hallarse en la antigua capital del mundo. La palabra papa, nombre que le daba el pueblo romano, pasó a designar el nuevo oficio del obispo de Roma. O sea que de obispo llegaron a establecer el papado. Pero aquí todavía no existía, estaba en el principio. Por eso cuando ellos dicen que Jesucristo estableció la iglesia romana, o sea, la iglesia católica, y que Él estableció el Papa, que me lo muestren a través de la Biblia, no existe. Él estableció apóstoles, dice, estableció profetas, apóstoles, pastores, maestros y evangelistas. En ninguna de las áreas dice obispos, en ninguna área dice del papado, en ninguna área dice de que Él estableció un líder de la iglesia, porque el líder es Jesucristo. Porque la Biblia misma dice que Él condena, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, porque el hombre puede cometer un error, porque puede gobernar, pero si se le mete el diablo por dentro, con tal de tener poder, con tal de mandar, hace cosas que no debe. Pero la Biblia no cambia. Si esta es la autoridad nuestra, no vamos a cambiar, porque esto no cambia. Lo que estableció el Señor sigue vigente. ¿Usted alaba? Y a su nombre. Y a su nombre, hermano. Así que el concilio, estamos hablando de los pasos de los concilios, ¿verdad? El concilio de Constantinopla, el concilio económico de Constantinopla, 381, consagró oficialmente el relativo de católica, aplicado a la iglesia. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. O sea, el año 381 fue que establecieron eso, ¿verdad? ¿Cuántos fueron católicos aquí? ¿Alguna vez escuchó esa porción? ¿Verdad? Como les vuelvo y les repito, esto no es para ofender a nadie, simplemente le estamos dando historia porque nosotros no nos unimos a eso. Y a su nombre, hermano. Así que en el año 381, el concilio Constantinopla económico consagró oficialmente el apelativo de católico aplicado a la iglesia. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. La palabra católica significa universal. Cuando ellos dicen iglesia católica, están hablando de iglesia universal. Por eso cuando alguien dice yo soy católico, no tiene sentido. Están diciendo yo soy universal. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy cristiano, es una gran diferencia, porque usted está diciendo yo creo en Cristo. Pero cuando yo digo soy católico, o sea que estoy diciendo yo soy universal, o sea que yo le entro a todo. Entonces, ¿usted alguna vez ha comprado una parte de su carro que dice universal? Ándale, el control de la televisión, ha visto que hay unos controles que son universales. ¿Qué quiere decir eso? O sea que le queda toda clase de tele. Entonces cuando uno dice yo soy católico, o sea, por eso ellos, pues es en realidad, ellos están identificando que ellos adoran lo que sea. Entonces, pero el cristiano verdadero sabe que solamente hay un Dios. Amén. Amén, hermano. No somos universales, o sea, no vamos a jalar para todos lados. Aleluya. Entonces, pero en 381 fue cuando se aceptó ese apelativo. Esta frase fue insertada de ahí en adelante en el símbolo de la fe.
La iglesia ortodoxa y la iglesia reformadas admiten también esta calificación. O sea que la iglesia ortodoxa es una iglesia, allá en Israel hay una iglesia ortodoxa que es casi similar al catolicismo, y ellos reconocen y ellos creen que también la iglesia católica es la primera, es la única. ¿Verdad? Tienen sus diferencias, le dan por su lado, porque en sí no son iguales, pero es como la iglesia episcopal, usted la había mencionado. La iglesia episcopal es una rama católica. El problema es que el líder de que empezó esta secta, esta religión, estaba de desacuerdo en lo que era de que la iglesia, porque la iglesia católica al principio estaba en contra del homosexualismo, estaba en contra del lesbianismo, estaba en contra de todas esas cosas, pero poco a poco, para obtener poder, empezaron a permitir eso. Entonces hubo una rebeldía en un grupo y empezaron a levantar episcopal, donde ellos ahí tienen obispos homosexuales, tienen predicadoras lesbianas, entonces, o sea, ahí les permiten todo. ¿Se acuerda cuando hubo un caso de un sacerdote hace unos años atrás que se enamoró y se casó, y la iglesia católica lo desechó? ¿Quién lo recibió? El episcopal, porque ellos les permiten a los sacerdotes casarse también, o sea que, pero están o sea, tienen lo mismo, nomás que con una cobertura diferente, o sea, ahí les permiten ciertas cosas más. Entonces, cuando ellos vieron que la iglesia, o sea, ellos te dicen iglesia, la secta episcopal empezó a ganarles números, porque dijeron, bueno, aquí esto es lo mismo, tienen la misma imagen, los mismos ídolos, y pues vámonos para allá. Entonces vieron que la gente se estaba cambiando, como cuando vieron que se estaban convirtiendo al cristianismo. Entonces vamos a pensar un paso. Se empezaron a ir para el episcopal. ¿Qué creen que hicieron ellos? Empezaron a permitir las cosas que estos empezaron a permitir, para que la gente no se fuera. ¿Oyó eso lo que le dije? No importa ofender a Dios con tal de que la gente no se vaya. Ahora, en el cristianismo, cuando el catolicismo vio que algunos de los fieles estaban leyendo la Biblia y se estaban dando cuenta del error que estaban cometiendo, y empezaron a irse al cristianismo, a ser evangélicos, cuando estaban teniendo la experiencia con Dios, empezaron a venir, y pues rápidamente estamos perdiendo gente. Tenemos que hacer algo. ¿Qué hicieron? Pusieron a pastores. Ya no son sacerdotes, sino pastores. Así como los pastores. ¿Y qué más hicieron? Pusieron un grupo, igual que nosotros. Se dicen hermanos. Y cantan, y cuando vieron que la juventud se estaba convirtiendo, porque que la iglesia cristiana evangélica empezó a producir alabanzas en diferentes ritmos, que hicieron ellos lo mismo. Entonces, y usted lo ha oído, ellos dicen, no, pero es que nosotros también cantamos alabanza, tenemos un pastor, también ahí habla el Espíritu Santo, y también María nos habla. O sea que ahí profetizan en el nombre del Espíritu Santo, y profetizan o sea que sienten que el Espíritu de María se les mete y hablan. Es un espíritu de error. Pero ¿con qué propósito lo hicieron? Con todo el que los que se estaban yendo no se fueran, sino no, ¿para dónde van si nosotros estamos haciendo lo mismo ya? El problema es que nos quitan las imágenes. ¿Usted la da? Pero hay católicos que empezaron a leer la Biblia y se convirtieron de verdad y ya no volvieron, porque vieron la luz. ¿Cuántos vieron la luz? Dele fuerte el aplauso al Señor. O sea, estamos aquí, ¿verdad? Dando un historial de lo que está pasando, para que no nos confundamos, que creamos nosotros también, porque hay evangélicos que creen esta locura, que dicen, no, hermano, si realmente la iglesia católica es la primera establecida por el Señor. Santo. Okay. Sí. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó con Juan, con Mateo? ¿Por qué ellos no fueron papas también? Y si Pedro era la autoridad máxima, ¿por qué Pablo casi se pelea con él? Está en Hechos.
cuando le llamó la atención a Pedro, porque Pedro cuando estaba con los judíos era judío, no saludaba a los gentiles. Cuando estaba con los gentiles era gentil. Y el apóstol Pablo se dio cuenta de ese problema y lo llamó a junta. Si él era líder, no lo hubiera llamado a junta, se hubiera unido a él. Y le dijo: hey, ¿qué te pasa a ti? ¿O eres o no eres? ¿Por qué desprecias a la iglesia cuando estás allá con el grupo de los judíos? Y hubo una reunión de todos los discípulos, un problema serio, y a su nombre. Pero ¿quiénes se reunieron? Los discípulos, los apóstoles. Entonces, si Pedro hubiera sido el Papa, vea como ahora, ¿quién le dice algo a ese hombre? Nadie. Pero ahí el apóstol le llamó la atención, siendo el apóstol el último llamado, porque el apóstol Pablo afirma que él fue el último que fue llamado por Jesús. Amén. O sea que los apóstoles que andan por ahí, no sé dónde salieron. Pero como dice, una de las señales bíblicas para reconocer a un apóstol, ese apóstol tiene que haber visto a Jesucristo personalmente. Dígame usted quién lo ha visto aquí. Y tiene que tener los 9 dones en la Biblia. Tiene que tener todo. Y que cuando él dice algo se cumple, no es que tal vez. Es su nombre. ¿Se acuerda cuando venía el huracán? El apóstol ese que está allá, Guillermo Maldonado, no sé cómo llama, dijo que él había orado a Dios y que ese huracán se iba a desviar porque él tenía pues autoridad del apóstol. Y te ordeno, le dio una azotada a esa ciudad. ¿Dónde quedó la palabra? Falso. A su nombre. Denle fuerte el aplauso al Señor. No se vaya a enojar. El primer papa. Roma tuvo muchos obispos, pero el primer es sustentar y defender su autoridad ejerciendo el derecho de imponer sus órdenes a los obispos de todas partes fue León I. Escuche bien, en el año 440 hasta el 461 existió un obispo declarado por él mismo, se declaró líder, aleluya, y fue establecido como el líder de todos los obispos en el año 440 hasta el 461, el cual puede ser considerado el primer papa del catolicismo romano. O sea que él fue el que se puso y empezó a dar órdenes, a establecer la mezcla del paganismo en la vida católica. Después de Constantino, el cristianismo comenzó a asimilar prácticas paganas. Esto pasó porque muchos paganos entraron a la iglesia sin conversión y ejercieron gran influencia en el culto. O sea, se empezaron a perder porque muchos empezaron a convertirse, pero no completamente, sino traían sus tradiciones. Por eso usted ve que hay muchas cosas que son antibíblicas, pero así empezaron a meterse. Aquí lo vamos a ver. Escuche, el culto tributado a los santos y la veneración de los mártires y de otros hombres y mujeres famosos llegaron a tener plena aceptación. Antes no se practicaba eso, sino que para el año 460, después que se murió Constantino, empezaron a meterse todo eso ahí, a venerar a los santos, a los muertos, en la veneración de los mártires, aquellos que hubieran sido sufridos por la causa de la religión, y de otros hombres, de mujeres famosos. Llegaron a tener plena aceptación. Se crearon rituales. Escuche bien, esto no existía en la iglesia primitiva. En ninguna porción bíblica dice que ni los judíos ni los apóstoles adoraban a Moisés, a Judas, a Elías, Eliseo, que fueron hombres grandísimos. En ningún momento. Aún los ángeles, cuando se le aparecieron a Juan el apóstol para la revelación del Apocalipsis, dice que Juan se arrodilló ante un ángel y el ángel le dijo: no, levántate, porque yo soy servidor como tú, adora a Dios. Su nombre, va. En esta religión se les permite adorar a los ángeles, pedir a los ángeles, al ángel de la guarda, un montón de cosas. Pero eso empezó pues después de, poco a poco empezó a meter esto. Se crearon rituales que eran una mezcla de ceremonias paganas heredadas de diversas religiones y de ceremonias sacerdotales del Antiguo Testamento.
Los santos comenzaron a ser considerados algo así como pequeñas divinidades, o sea que los muertos empezaron los empezaron a hacer como pequeñas divinidades, como Dios, las personas que podían interceder, cuya intersección era valiosa delante de Dios. O sea, empezaron a meter esa, por eso ahora se muere un papa y ya lo hacen santo y la gente empieza a pedirle, ¿verdad? Y lo curioso es esto, yo no sé, usted sabrá esto, ¿verdad? Pero yo siempre estoy al pendiente de la curiosidad, porque lo curioso es que cuando alguien se muere, como cuando se murió que le decían Juan Pablo, perdón, que no se llama así, pero ese era el nombre que le habían dado en el catolicismo. Cuando se murió ese hombre, pasaron como 2 o 3 meses que andaban buscando un testimonio de algún milagro que hubiera hecho ese hombre, ¿sí te la alaba? Y eso es lo curioso, que son líderes religiosos, pero en la vida nunca hacen un milagro. Y una de las señales de un verdadero líder o llamado de Dios es que el poder de Dios se manifiesta a través de ellos. Entonces empezaron ahí a buscar gente, a ver si había alguien que testificara, y salió una señora ahí y dijo: no, yo oré a Juan Pablo y me hizo el milagro. Ya, pum, me hicieron santo. Alaba a Cristo. El diablo es bueno. El diablo, con tal que usted adore una silla, usted pídale la silla, esa silla le va a hacer el milagro, pues es mero diablo. ¿Te la alaba? Por eso los brujos, cuando usted visita a unos brujos, las cosas que ellos hacen les suceden porque el mismo diablo les ayuda. Para que usted ya no busque a Dios, sino que busque a los brujos. La próxima vez que usted tiene un dolor de cabeza, bueno, va con el brujo para que le dé sus hierbitas, aleluya. Y ya lo apartó de la fe en Jesús. Así obra el diablo, si usted la alaba. Por eso usted mira tantas cosas, que la imagen lloró, que empezó a despedir aceite. Pues claro, es lo que el diablo hace. El diablo tiene poder también. Alaba a Cristo. Pero esto empezó en aquellos tiempos. Los santos comenzaron a ser considerados algo así como pequeñas divinidades cuya intercesión era valiosa delante de Dios. Surgió la veneración de las reliquias, escuche bien, y de lugares. Antes del año 500, el culto a la Virgen María ya había triunfado, ya había empezado eso. El paganismo romano tuvo gran influencia en la formación del culto católico. O sea, el paganismo romano, o sea, la religión romana, o sea, todos los que usted mira ahí que salieron de cada religión, algo. Se convertía a alguien y llevaba alguna nueva idea. Y con tal de alcanzar, ese es el problema, que con tal de alcanzar a esa sección de personas, les permitían hacer ciertas cosas. No, vénganse aquí, ustedes, vénganse para acá, no importa. Aceptamos sus prácticas. Y entonces ahí fue donde empezaron a hacerse una bola de ritos en contra de la Biblia. ¿Usted la? Porque la Biblia dice que no debemos de consultar a los muertos. No debemos hablar con los muertos, no debemos orarle a los muertos. La Biblia en el libro de Éxodo dice que no nos haremos imágenes, usted lo sabe. Entonces, todo lo que se hace es en contra de la Biblia. Si usted alaba a su nombre. Porque si esto fuera aceptable, que nosotros tenemos que orar a los santos, ¿verdad? Después de Juan, debería haber un versículo, aunque sea, de que dijera de que Cornelio le oró a Pedro, ¿verdad? Pedro se salvó, Cornelio se salvó por Pedro, ¿no? Cornelio tuvo una revelación de Dios. Dios le habló. Porque él oraba a quién? A Dios. A Dios. Así es que vamos a... Hay tiempo para tocar algún punto más. No tiene prisa. Diferencias existentes entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Son muchas, numerosas las diferencias existentes entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Trataremos de presentar en forma resumida algunos conceptos de la fe católica, comprobándolos con los conceptos de la fe que profesamos de acuerdo con la Biblia, mostrando la falsedad de las enseñanzas católico-romanas acerca de la Biblia. Los católicos, ellos creen que, escuche bien, la Iglesia Católica enseña que la lectura de la Biblia es peligrosa para los indoctos. ¿Escuchó eso alguna vez? Que usted no debería leer la Biblia porque se iba a volver loco.
sea, indocto, la palabra indocto quiere decir que una persona que no tiene conocimiento, que no tiene instrucción, no puede, permítame, no puede leer la Biblia. El problema de eso es que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a ayudar a entender la Biblia. Y Él dijo escudriñar las Escrituras. Entonces, pero la Iglesia Católica dice, no las escudriñes. Pero en la Biblia dice escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros parece que ahí vais a encontrar la vida eterna. Él nos manda a leer la Biblia. En ningún momento dice, bueno, algunos de ustedes lean la Biblia y enséñenle a otros porque a los otros se pueden volver locos. ¿Sí me entienden? Eso es lo contrario de la Biblia, amén, hermano. Sí, hubo un tiempo que la Biblia no. Ahora ya pues digo, muchos se han convertido, pues muchos se han convertido al cristianismo porque ahora sí han podido leer la Biblia. Pero antes no, antes nadie llevaba Biblia, el único que tenía era el que estaba enfrente y la leían en latín, que nadie entendía lo que decían, nadie entendía. Ya le daban a ellos una interpretación como ellos querían, y la gente conforme porque por la religión. Pero cuando vino la libertad de que Lutero empezó a traducir la Biblia y mucha gente fue liberada de la venda que tenían, porque se dieron cuenta que todo lo que el romanismo estaba haciendo, vendiendo certificados para salvación, todo, no era bíblico. Que la única manera de ser salvo era Jesucristo, y muchos de ellos por eso se salieron. Y cuando ellos empezaron a salir, pues vino la persecución y el maltrato. Entonces, vuelvo al que se murió, Juan Pablo II, antes de morir admitió, dijo, es cierto, nosotros aceptamos de que la Santa Inquisición existió y fue un error que cometimos. Pedimos perdón, búsquelo. Eso quedó grabado, fue algo mundial, búsquelo donde usted quiera, en YouTube, en diferentes medios, busque ahí. El Vaticano confiesa de que la Santa Inquisición fue llevado a cabo por ellos y él dijo que fue un error y pidió perdón. Pero ¿por qué mataron a estos cristianos? Por guardar la verdad. ¿Usted la daba? Y muchos por miedo, por eso se unían a ellos. ¿Usted la daba? Entonces ellos enseñan que la lectura de la Biblia es peligrosa para los indoctos. También dice, aquí dentro de lo que dicen los católicos, vamos a ver qué dice la iglesia. Dice que nadie debe atreverse a interpretar la Biblia de manera contraria a la interpretación católica o sin el asentimiento de las autoridades eclesiásticas. O sea que usted y yo no tenemos derecho a hacer ninguna interpretación, según ellos, si no es aprobado por el Vaticano. Es su nombre. Gloria. Pues eso es lo tremendo, porque la Biblia dice que hablemos con Él y Él nos va a enseñar cosas ocultas que no conocemos. Él dijo Jesús, Él les va a revelar lo que escuche de mí, Él se lo va a hacer saber. El Espíritu Santo. Acepta como canónicos, escuche bien. Por eso, ¿se acuerda que usted ha sabido que la Biblia católica tiene unos libros extras? ¿Por qué la iglesia evangélica no acepta esto? Y se lo voy a poner así, se lo voy a decir lo que sabemos. ¿Por qué la iglesia evangélica no acepta los otros libros extras? Porque los otros libros extras no salieron del cañón hebreo, sino viene del Vaticano, o sea, no viene del cañón de la Biblia descubierta en hebreo. Por esta razón los evangélicos no aceptamos esos libros. Por eso dice, acepta como canónicos inspirados libros del canón alejandrino que no constan en el cañón hebreo, que no están en la Biblia hebrea, sino fueron enseñanzas que empezaron los emperadores romanos a establecer. Y pues por eso, yo no sé si usted ha leído, porque yo tengo una Biblia católica, porque a mí me gusta leerlo, comparar, porque no voy a ir a contra de algo que no tengo conocimiento. Entonces cuando estos empiezan, dice yo, mucha vanagloria de ellos, yo hacía ofrenda, yo era quien sabe qué, yo. ¿Sí lo he visto eso? Pero lo curioso es que ahorita no me acuerdo qué libro es, pero
hay una porción de los mismos libros de ellos que dice que los que adoran imágenes, que los que se hacen ídolos y le oran a los ídolos, escucha, ay, disculpe la expresión, pero eso es lo que dice la Biblia de ellos, no quiero que se me vaya a ofender porque no lo digo yo, dice son unos estúpidos e ignorantes los que hacen tales cosas, pero eso no lo leen ellos. Nunca va a haber que un sacerdote vaya a decirle eso porque pues va en contra de ellos. Ellos le leen el catecismo, le enseñan todo lo que le conviene que la gente siga creyendo. Y si el católico leyera ¿cómo se me llama? Pero lo puse yo en los medios. Si el católico leyera esa porción, se dará cuenta del error que comete. Pero es ahí donde dice, hey, ustedes no leen la Biblia porque se van a volver locos. Claro. Ellos no pueden decir, no lean la Biblia porque van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libre. No, tranquilo, ustedes, déjenos a nosotros. Sí, pues yo les puedo decir lo que yo quiera que ustedes hagan. Es su nombre. Pero es donde Jesús dijo, maldito el hombre que conviene el hombre. Yo tengo que comprobar que lo que... Imagínense que venga alguien y le diga, tómate este vasito, es agua clara. ¿De dónde viene? No, tú tómatela. Y es veneno. ¿Usted se lo va a tomar nomás porque le están diciendo que es, aunque se mire raro y huela feo? Ahí que le estén diciendo que es agua pura, pero huele medio raro, huele así a herbicida. Y no, tú tómatelo, es agua. Pero me huele feo. Huele a veneno. No, confía en mí, tú tómatela. ¿Usted sería tan loco para tomársela? Claro que no. Usted averiguara que verdaderamente que lo que va a tomar es agua, pero con el puro aliento usted sabe que no es. Entonces cuando alguien le dice algo y la Biblia le dice todo lo contrario, aunque el hombre diga, no, pero es que si la Biblia dice que no es así, no es así. Y eso es lo que uno quiere. Que uno averigüe y se dé cuenta que lo que ellos enseñan es un error. Si usted alaba, no es que uno tenga, yo no estoy en contra de nadie. No es nada personal, sino las enseñanzas que ellos enseñan que yo no estoy de acuerdo. Porque no son bíblicas. En una ocasión, y se lo he compartido a ustedes, en una ocasión, yo tuve un amigo que conocí cuando me convertí a Cristo, conocí a un amigo y ese era católico, que usted lo miraba leyendo la Biblia, se iba a misa, o sea, a ese católico que son del nombre nomás, se iba a misa, hacía todo lo que un católico debe hacer. Entonces, y siempre estaba que un día vas a volver a tu iglesia madre, que sabe que tanto, y siempre él le gustaba estar discutiendo y diciéndome, y un día pidiéndole a Dios, Señor, dame sabiduría, porque pues ya, yo no quiero ofenderlo, ni quiero, porque había sido drogadicto él, y gracias a que estaba ahí, siguiendo ahí en el grupo donde él estaba, pues había dejado la drogadicción. Entonces yo dije, no quiero ser la causa de ponerlo mal a este hombre, de tal manera que vuelva al mundo completamente, porque estaba perdido, pero a la drogadicción. Sino yo le decía, Señor, revélale, de que a través de la Biblia vaya entendiendo. Digo, pero dame palabra. Y un día le digo, mira, yo no quiero discutir contigo, tú eres mi amigo. Yo no tengo nada en contra de ti, yo lo que tengo es tu enseñanza que tienes. Digo, mira, vamos a hacer algo. Y él llegó, digo, mañana tráete la Biblia católica y yo te voy a traer mi Biblia. Y ya con él le digo, mañana vamos a hablar, ¿ok? Le dije, ¿sabes qué? No voy a usar mi Biblia, no la voy a usar. Vamos a usar la tuya. Porque la Biblia católica y la cristiana tienen ciertos libros que son iguales. Le digo, vamos a la tuya. Si tú, de todas las enseñanzas que tú tienes, si tú me sacas un solo versículo que tú me digas que yo tenga que hacer lo que tú me estás enseñando, lo hago. Dime, ¿dónde está que yo tengo que orar a María? No quiero oírlo de ti, quiero verlo en la Biblia. Yo, porque tú consideras que esta es la palabra de Dios, sí, okay. Quiero verlo aquí. No hay ni. Okay. Dime un versículo bíblico que diga que María intercede por nosotros. Ya ves, yo no quiero pelear contigo, pero ahora yo te voy a enseñar dónde está mi fe.
Y la enseñanza dice que solamente hay alguien que puede interceder y que aboga por nosotros, que es Jesucristo. El único Salvador es Jesucristo, le mostré. Y yo, sí, no, pero... O sea, quedamos en lo mismo. Pero bíblicamente, porque eso es lo que tenemos que hacer, no pelear. No, pero es que mi iglesia, no. ¿Qué dice la Biblia? Yo no quiero saber sus ideales, no quiero saber lo que la Biblia dice. Y si ellos no aceptan esto, pues ya no es de discutir. ¿Para qué estar peleando ahí? Hay gente, mira, hay evangélicos que no se llevan con los católicos, no se hablan porque se odian. Estamos mal. Dios nos manda a amar a todos. ¿Usted ha dado? Amén. Dios presente el testimonio. Si usted ha dado, usted se va a gozar. Así que ellos aceptan como canónicos inspirados libros del canon alejandrino que no consta en el canon hebreo. Venera y acepta otras cosas además de la Biblia. O sea, la tradición, las enseñanzas de la propia Iglesia Católica y sus concilios, las declaraciones infalibles del Papa. Ellos consideran que el Papa no puede fallar, él no comete errores. ¿Usted la alaba? Iglesias evangélicas, evangélico, recomiendan, escuche bien, o sea, ya leímos lo que ellos dicen, ahora vamos a leer lo que la iglesia recomienda. La iglesia evangélica recomienda a todos la lectura de la Biblia. Sí, ese es el pleito de nosotros, ¿sí o no? Nosotros peleamos con el cristiano para que la lea. Tenemos que regañarlo para ver si la lee, y el católico no la lee. Si usted la da, deja todo al revés, ¿verdad? Que siempre tiene que leerla, porque yo quiero que usted sepa la verdad por usted mismo. Que usted no se deje engañar, porque mucha gente, hay iglesias que dicen cristianos, han engañado a mucha gente y los tienen engañados porque no leen la Biblia. Aquí hay una iglesia, dice que es cristiana, aquí que se llama Jesús de Nazareno. Se lo voy a decir así porque yo quiero que usted tenga cuidado. El pastor de la Jesús de Nazareno le dijo a los oyentes, y eso porque los mismos miembros lo testifican, les dijo que no era necesario que llevaran la Biblia, que Él les iba a enseñar. Ahí salga corriendo, pero pues cada quien, ¿verdad? Dijo, no es necesario que ustedes tengan Biblia, yo les voy a enseñarles. Por eso ha habido tantas tragedias. Tal vez usted ha escuchado de la historia de este líder que también le prohibió la Biblia a la gente y le empezó a enseñar. Años atrás venía un meteorito que iba a pasar cerca de la tierra y él les sacó una enseñanza que ese era el meteorito que se los iba a llevar a todos. Escuche bien, un anciano que le enseñó y se fueron a un retiro donde les dijo que la única manera que ese meteorito nos lleve, porque este es el meteorito enviado por Dios para que nos lleve al Edén, y la única manera que nosotros nos vamos a poder ir es tenemos que morir. Para que cuando el meteorito pase, y tenemos que hacerlo unas horas antes para que cuando el meteorito pase, dijo, nuestro espíritu huele con él. Y se fueron a un retiro y les dio veneno a todos. Todos los seguidores, no me acuerdo cómo se llama esta secta, ahorita no tengo pero usted búsquelo ahí, los envenenó a todos y todos se murieron. ¿Pero qué les dijo? Ustedes no lean la Biblia, yo les enseño. Ese es su peligro. Yo lo que le digo, lea la Biblia. Cuando usted esté leyendo, escuchando un sermón aquí, esté leyendo. Yo se lo he dicho y se lo digo de todo corazón, no confíe en ningún hombre. Yo se lo he dicho, si usted mira que yo me empiezo a salir de la Biblia, salga huyendo. No porque me quiera, no porque me aprecie, no, pues todos tienen derecho a equivocarse. No. No podemos enseñar en contra de esto. Es maldición. Amén. Amén. Usted a su hermano, diga, le lea la Biblia. Diga. Aquí sí se le motiva que lea la Biblia. Amén. No tenemos miedo. Que usted conozca la verdad lo va a hacer libre. La iglesia evangélica reconoce que no se necesita sabiduría intelectual para entender las verdades fundamentales de la fe cristiana. ¿Usted la alaba? El evangélico acepta de
Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en ¿dónde, hermano? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás y en los postes de tu casa y en tus puertas. Escuchen bien. Dios dice que la palabra tenemos que leerla donde sea y tenerla donde sea que estemos. No deje que espere llegar a la iglesia para que se la lean, sino que nosotros, los padres, tenemos la obligación de leérsela a los hijos. ¿Ah? ¿Cuántos se la leen a los hijos? Cuando el niño no tiene nada que hacer y lo está ahí molestando, ¿qué hace usted? Véngase, mi hijo, vamos a leer la Biblia. ¿Ah? Estoy cansado. Allá en el teléfono. Por eso tenemos la generación bien cristiana ahora, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Ah? Le fuerte el aplauso. ¿Por qué la criatura? Mire, hermano, le voy a decir esto. ¿Por qué? Imagínense, el reloj me está diciendo que es tiempo de pararme. Pues, ¿qué cree que estoy acostado? Estos teléfonos algo tan mal, hermano. Sí. Está desde hace rato vibrando y dice: tiempo de pararse. Okay. ¿Por qué los niños no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué los jóvenes no quieren venir a la iglesia? ¿Qué no pueden hacer aquí? Estar en el teléfono. ¿Qué más? El iPhone, el tablet. Y para ellos es un tormento. No, es que eso es aburrido. Porque ¿qué es lo que quieren estar haciendo? Pero ¿quién le metió esa doctrina? ¿Quién es el que le manda a solucionar? Los padres. No me molesta. Vaya, por eso le compré tablet, para que no me moleste. Es su nombre. Dele fuerte el aplauso. No se enoje, ¿verdad? Hay que aprender. ¿Ah? Ya después, cuando estamos viejitos, queremos que nuestros hijos nos escuchen. Y él dice: no, papá, ahorita no tengo tiempo. Ay, Dios, ¿quién le enseñó eso? ¿Ah? Cuando estemos ancianos y queramos tiempo de nuestros hijos, nos van a decir lo mismo. No, papá, está muy ocupado y tengo que hacer muchas cosas. Hay otro día. Hay cuando te mueras. Es su nombre. La iglesia evangélica. Denle fuerte aplauso una vez más al Señor. Es su nombre. La iglesia evangélica considera, escucha bien, considera la Biblia como única regla de fe y práctica de la vida cristiana. Nosotros, los evangélicos, creemos que la autoridad máxima es la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, esta palabra es la autoridad máxima. Si aquí dice que usted se vista de negro, no le queda otra que hacerlo, a que a usted no le guste ese color. Un ejemplo. Si aquí dice que tiene que dejar ciertas cosas, la Biblia lo dice porque Dios así lo quiso establecer y es la orden que Él quiere que llevemos y debemos de obedecerla. Aunque el hombre diga: no, hermano, está bien, yo creo que el Señor se equivocó, yo creo que Él quería decir esto. No, Dios no se equivoca. Él puso lo que Él quería decir y eso es lo que dice ahí. ¿No he escuchado eso? En algunos comentarios no he escuchado que dicen: no, hermano, es que verdaderamente veces la Biblia habla de una cosa, pero en realidad yo pienso en realidad que Él quería decir esto. ¿Será que se equivoca Dios? Él dijo: sin santidad nadie me verá, y es así. No, pero es que el Señor, yo creo que estaba diciendo que pues, es que no tuvo tiempo de poner ahí que no importa que medio santo, no importa. ¿Por qué es lo que está pasando ahora? Si el hombre dice que es permitido, está bien, aunque la Biblia diga que no. Entonces, ¿usted la da? Ahí nos vamos a quedar, hermano, porque después vamos a estar tocando acerca de la Iglesia Católica, otras enseñanzas acerca de la Iglesia Católica, aleluya, y acerca de la Iglesia Evangélica, las doctrinas de cada una de ellas. Y el propósito
propósito es para entender de por qué nosotros no podemos unirnos a la religión. Uno de los versículos base y que nos habla de todo esto es que si nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Amén. Ninguna religión puede salvar. Lo único que puede salvar es Jesucristo. Y todo eso lo vamos a ver aquí. ¿Alguna pregunta de lo que hemos aprendido? Yo sé que tal vez ahorita piense que no se le quedó nada, pero cuando usted tenga acá testimonio, el Espíritu Santo le va a traer a memoria lo que ha escuchado. Así es que León I fue uno de los que podrían considerar el primer papa que estableció la religión católica en los años 440. El cristianismo viene desde el día del Pentecostés, aleluya, o sea, desde el principio, después de Cristo, el cristianismo empezó a existir. ¿Y a su nombre? Porque hay cristianos que también dicen unas barbaridades medio raras, porque dicen, no, si desde antes de Jesucristo ya existía el cristianismo. ¿Cómo está eso? No existía. El cristianismo fue establecido por el Señor a través de los apóstoles, después de Cristo. O sea, porque cristianismo quiere decir que tener que creer en Jesús, creer en Cristo. Y Cristo no existía hasta que Él vino a este mundo. ¿Usted la da? Así que no podemos decir que el cristianismo ya existía antes de Jesucristo, porque esa es una mentira. Alaba al Señor. El cristianismo empezó, no fue religión, sino la fe en Jesús, que empezó después de que Él murió en la cruz del Calvario, después de que los discípulos empezaron a predicar y las señales empezaron a manifestar. Dice que muchos creyeron en Él a través de las señales que hicieron y creyeron en la palabra, y por eso ellos dieron la vida por esta palabra, porque creyeron, vieron que era verdad. Entonces nosotros tenemos que por eso digo, el Señor dijo, si no creen en mí, crean por lo que yo hago. Si usted no cree en el hombre, usted crea en Dios, crea por las señales que Dios ha hecho, tanto milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Porque eso es bien esta hora. Espero verlo acá el día jueves, sábado, domingo. Ayer había bastante gente. Una pregunta. Amén. Pedro tenía esposa Pedro tenía, según la Biblia dice. y los papas no les permiten. Ese es el problema, o sea que, y el problema es ese, o sea que ahora últimamente con todas las leyes que se han hecho, que el hombre puede demandar a los violadores, aunque haya pasado años. Están saliendo de que los sacerdotes no se casan, pero violan a los niños, violan a las monjas. Entonces está peor la cosa, no que se casaran, ¿verdad? Pero eso te lo vamos a tocar ahí. Son cosas que han sacado ellos que no son bíblicas. Dice que el obispo tiene que ser esposo de una sola mujer. Es lo que la Biblia dice, que el obispo, ¿verdad? Y el obispado estaba antes y luego fue establecido el papado. Si eso fuera realidad, entonces ellos tendrían que saber que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Amén. No puede tener más, pero sí puede tener uno. Aleluya. Amén. Así que es un invento también. Hermana Cecilia, pasa porque por esta palabra, hermana Juana. Así que lea la Biblia. Cualquier duda que tenga, por medio de estos estudios, usted, cualquier duda que usted tenga, pues puede traerla el domingo y preguntarme acerca de lo que estamos estudiando. Y con la ayuda de Dios, pues, estudiaremos la respuesta. Bendiciones a todos. Vamos a orar por la palabra, hermanos. Padre bueno, gracias, Señor, bendito Dios del cielo. Gracias, Padre celestial. Gracias por esa palabra, Señor, que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para que nadie los engañe, Padre. Grande tú eres, misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Bendito tú eres por siempre, Padre. Gracias siempre, Señor, que le das ese entendimiento y sabiduría a nuestro pastor, Señor, para que pueda compartir, Padre celestial, esa palabra, Señor eterno, precioso Dios. Que esa palabra, Señor,
Alabado y bendito sea tu santo nombre, Señor, por siempre, bendito Rey. Gracias, Señor, porque nos permitiste en esta preciosa mañana, Señor,